fue un tip ese que me ayudó fue comenzar leyendo el enunciado, ya que si ustedes leen el enunciado, que es la pregunta, ustedes saben qué tienen que buscar en el contexto y así se les hace más fácil responder porque ya saben qué es lo que van a buscar. Y aparte de eso, también les ayuda a reducir mucho tiempo, porque no es un secreto para nadie que muchas veces lo que hacemos es leer el contexto, luego irnos a la pregunta y devolvernos a la pregunta. Si ustedes hacen eso, pueden perder demasiado tiempo. En el caso contrario, si lo hacen como les estoy diciendo, tendrían un mayor rendimiento en cuanto al tiempo. Ese es un tip que les voy a dar. Y en cuanto a bases, no me refiero como tal a bases de la ciencia, de biología, química o física o CTS, sino más bien en cuanto a cómo responder el ICFES o en las partes del ICFES, cuáles son los tipos de preguntas que hay, cómo identificar el tipo de pregunta, para ver si ustedes tienen alguna base de eso. Pues, profe, yo que conozco tipos de preguntas, pues es muy por encima. Siento que pues generalmente cuando uno hace los simulacros es un poco como empírico del momento, pero pues digamos están las preguntas que son inferenciales, hay otras que preguntan digamos más temas de conceptos como ARN, células procariotas, tipos de mezclas. Y pues siento que ese es el problema de muchas veces en ciencias, de que pues no es un tan inferencia, sino que ya es tener claro algunos conceptos o por lo menos tener una idea. Ok, hablando en cuanto a la base de ciencias, sí es cierto el hecho de que se tiene que tener una base o tener ciertos tipos de conceptos básicos claros para poder responder algunas preguntas. Sin embargo, no es totalmente por decirlo así, no es definitivo el tener, el tener una base de un concepto para poder hacerlo. Cuando nosotros resolvemos alguna pregunta IFES, lo que nosotros tenemos que tener es competencias, el saber cómo leer, el tener una buena comprensión lectora, porque la mayoría de veces la respuesta no la sacan por inferencia propia, sino que está dentro del mismo contexto y muchas veces también dentro del enunciado. Por eso, un tip que yo les puedo dar es que lean bien, chicos, no lean simplemente lean por leer y respondan lo primero que vean. Es cierto que dentro del ICFES nosotros necesitamos tener como cierto tiempo para poder leer bien las cosas. Tenemos un tiempo limitado para responder todas las preguntas de todas las materias, pero en aquellas preguntas que necesitan comprensión lectora, de verdad, aprovéchenlo, porque muchas veces esas preguntas son de las que más valen dentro de materias específicas. Em, Otra cosa que les quería comentar con respecto a la parte del ICFES es que nosotros tenemos que, cuando me refiero a manejar competencias, no es solamente el hecho de saber un tema, sino el saber hacer análisis e interpretación de lo que vemos, porque muchas veces no te van a dar un caso en específico, sino que te van a mostrar gráficas y tú tienes que saber em, cómo interpretar esas gráficas. Nosotros tenemos que saber cuál es la variable dependiente, variable independiente, cómo se mueven estas gráficas y cómo el resultado que nos está dando se mueve dentro del contexto o de la situación que a nosotros nos están dando. Por ahí veo que sí vamos a hacer algunas preguntas y lo que quería hacer primero es mostrarles la base de la pregunta ICFES. Antes de pasar a mostrarle directamente una pregunta, nosotros tenemos tres partes dentro de una pregunta ICFES que supongo, creo yo que algunos ya los conocen, pero lo voy a mencionar de nuevo, que es el contexto, que es donde nos dan la información con respecto a esa pregunta, el enunciado, que es la pregunta como tal que nos están haciendo, y las opciones de respuesta. En las opciones de respuesta tenemos tres tipos. Hay dos opciones que son desfasadas, que no tienen nada que ver con lo que nos están preguntando. Una que es incompleta, que aunque aborda el tema del enunciado,
o responde parcialmente la pregunta, no es la pregunta ideal. Y por último, la pregunta completa o pregunta correcta, que esta es la pregunta que el ICFES marca como correcta, valga la redundancia. Ustedes tienen que aprender a identificar este tipo de respuestas, ya que muchas veces pueden sacar, aunque no sepan de un tema, pueden sacar la respuesta por inferencia y por la inferencia al momento de saber hacer descarte. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo en una pregunta de química y me están preguntando sobre la molécula del agua, pero veo que abajo, al momento de hacer la respuesta, tengo dos respuestas que me están metiendo por un lado ácido carboxílico o alguna molécula y por el otro lado me están metiendo alguna otra cosa. Total, esas preguntas no tienen nada que ver con el agua. Ya saben que esas preguntas son desfasadas, ya que no tienen nada que ver con el tema. Ustedes deberían poder aprender a hacer eso, ya que es algo que no solamente les ayuda al momento de hacerle el ICFES, sino también cuando están en la universidad, al momento de hacer o en la entidad donde ustedes vayan a estudiar, hacer las preguntas tipo examen ABC les ayuda bastante a aprender a tener la competencia de poder descartar. Si ustedes me permiten un segundo, voy a compartir la pantalla. Ok, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, sí, ahí sale. Ok, vamos a comenzar vamos a utilizar en esta parte el tip de comenzar leyendo el enunciado. El enunciado dice, que es la pregunta como tal. De acuerdo con el esquema de Wi-Fi de zonas comunitarias, ¿cuál de las siguientes razones puede argumentar la necesidad de conectar el cable de fibra óptica? Al leer esta pregunta, ya sabemos que tenemos que buscar dos cosas como tal, las cuales son la necesidad de un pueblo y también la parte de la fibra óptica. Cuando nos devolvemos aquí al momento de leer enunciado, dice, un ingeniero investiga cómo se dará la transmisión de información para que un pueblo se conecte a Internet. Él encuentra que esto ocurrirá a través de la integración de dos tecnologías, un cable de fibra óptica por el cual se transporta la información desde Internet hasta la antena principal del pueblo, y un grupo de antenas que emiten y reciben información por medio de ondas electromagnéticas que son las antenas Wi-Fi. Ambas tecnologías se comunican con la antena principal en la cabecera del pueblo, que repite la señal a otras antenas ubicadas estratégicamente en las plazas y zonas comunes. Como se muestra a continuación. Aquí podemos ver el esquema Wi-Fi de zonas comunitarias, que este es el modelo que se, que se puede, el modelo que se puede apreciar, en el cual se ve una antena principal y la conexión de fibra óptica a través de Internet. Ahora nos dice que a partir de la investigación, el ingeniero propone realizar una conexión por medio de ondas electromagnéticas con todas las antenas conectadas entre sí y con frecuencia de onda sin costo como las ondas de radio. Su propuesta se llama Megazonas Wi-Fi y muestra en el siguiente esquema. Ok, perdón por la distracción, estaba leyendo un mensaje. Aquí podemos ver lo que sería la antena principal, que es este recuadro que ya vimos acá, que está de este lado. Aquí podemos ver cómo esta antena principal lo que hace es conectar por medio de ondas electromagnéticas todas estas antenas para poder llevar a otros pueblos. Este sería el esquema de megazonas de Wi-Fi. Ahora, teniendo en cuenta cuál es la necesidad del pueblo, que ya la mencionamos anteriormente, y de conectar el cable de fibra óptica, ¿cuál de las siguientes razones puede argumentar la necesidad de conectar el cable de fibra óptica?
Les voy a dar un tiempo para en lo que hago la pregunta para que ustedes puedan pensar la respuesta. Muchachos, ya les envié el cuestionario, por favor respondan por ahí, no respondan por el chat, pues para no, digamos, interferir en lo que son las respuestas de los demás compañeros que se encuentran en la reunión. Alejandro, mira, en la parte superior encuentras, digamos, unos tres punticos que son, que dice más, le hundes ahí y te debe salir como votaciones en cuestionario. Luego abres y ahí te va a aparecer las que están activas. Votas por la opción que tú creas o consideres que es la correcta y ya. Listo, ya les compartí los resultados de la encuesta. Entonces, Majo, sigue. ¿Ok? Viendo los resultados de la respuesta, me di cuenta que la mayoría se fueron por la opción D y en segunda opción está la C, aunque entre la A y la B también estuvo algo reñido. Déjenme decirles que la opción que ganó, que fue la D, no es la opción correcta. ¿Debido a qué? Debido a que nos están preguntando por las razones. ¿Cuál es la razón por la cual se está haciendo esto? Porque, o sea, como tal nos están preguntando cuál es la necesidad de conectar el cable de fibra óptica. Sabemos que están implementando el modelo de fibra óptica para poder, como dicen aquí, poder llevar la zona Wi-Fi a un pueblo, poder de cierto modo distribuir las señales. Pero, ¿cuál es el detalle con esto? Que aunque la respuesta de dice algo que es cierto, que es que el cable de fibra óptica llega a cada antena y repite la señal de internet, esta te está justificando el cómo hicieron tal acción, más no te está diciendo el por qué. Dentro de los pueblos, eso es algo que es por decirlo así, cultura general, dentro de los pueblos es bastante difícil tener conexión a internet, por lo tanto, la vía satelital no es una opción viable. Al momento de mostrarnos en este esquema cómo tienen conectada la fibra óptica directamente con antenas, estamos viendo que la antena principal queda relegada a un lado. Si podemos ver la imagen aquí, esta antena principal que está aquí está relegada hacia un lado y como tal la parte que viene a ser la parte principal se convierte en esta que está aquí, donde todas las antenas están conectadas por medio de ondas electromagnéticas. Si nos vamos con ese esquema, aunque la opción D tiene algo que dice que es válido, la opción C sería la opción correcta, ya que nos está diciendo que el cable de la fibra óptica es una segunda forma de conectarse a Internet, ya que la opción principal vendría a ser la multiconexión entre las antenas.
y la fibra óptica sería un segundo medio por el cual tendrían cierto modo de un respaldo. ¿Sí entendieron el porqué o que necesitan que les explique mejor? ¿Podría volver a explicar, porfa? Ok, vamos de nuevo. Aquí, en esta parte, que es la primera parte, nos están explicando cómo sería el esquema de Wi-Fi de zonas comunitarias, donde tenemos una antena principal y las antenas receptoras que se encuentran en este lado de aquí, si las pueden ver. Esta es la opción principal que se tenía para poder llevar el Internet a todo el pueblo. Pero a partir de una investigación que realizó una persona, más específicamente un ingeniero, se estableció o se encontró que por medio de ondas electromagnéticas, que son estas que están aquí, pueden em, pueden de cierto modo tener una mejor conexión a Internet y poder expandirlo, ya que el cable de fibra óptica requiere de una conexión directa de poste a poste. En cambio, las de ondas electromagnéticas solamente necesitan estar conectadas, pero no por un medio físico, sino que se conectan a través de ondas. Bien, teniendo esto claro, tenemos que este esquema que está aquí era el esquema principal que está señalado en esta parte de aquí. Pero nos dicen que al momento de que el ingeniero descubrió esto, esta se volvió en la principal, que es la que estoy señalando en este momento. La pregunta nos dice que de acuerdo con el esquema Wi-Fi de zonas comunitarias, ¿cuál de las siguientes razones puede argumentar la necesidad de conectar el cable de fibra óptica? Como ya nos dimos cuenta en el esquema de las megazonas, el cable de fibra óptica quedó relegado a una segunda opción, ya que, ya que al momento de irse por la vía de las ondas electromagnéticas, esta puede mejorar la conexión Wi-Fi. En la pregunta nos está preguntando específicamente no el cómo conectaron, o sea, o cómo hicieron eso, que sería el cable de fibra óptica llega a cada antena y repite la señal de internet. Eso es algo que es cierto, no es una mentira, pero no es lo que te están preguntando. Te preguntan el por qué hicieron. El por qué lo hicieron es que esta quedaría relegado a una segunda opción de conectarse a Internet, ya que sería de cierto modo más costoso mantenerlo, por lo tanto habría una menor señal y de cierto modo es más lento. ¿Sí alcanzaron a entender? Sí, Chicos, profe, todo claro. ok, pasemos a la siguiente pregunta. Ya esta sí vendría a corresponder al grupo de física y es: en el esquema de la megazona Wi-Fi se sugiere utilizar dos grupos de ondas en donde se observa que la frecuencia de las ondas del grupo 2 es aproximadamente 5 veces mayor que la del grupo 1. ¿Cómo serían las ondas en esta frecuencia? La frecuencia se define dentro de física como la cantidad de ondas electromagnéticas que hay en un segundo. Una onda electromagnética es una sola onda, vendría a ser desde la parte que inicia esto. Una onda. Una onda va de aquí a aquí. No sé si se alcanza a ver muy bien. Esa es una sola onda. Y dependiendo del tiempo, de cuántas ondas se hacen en un segundo, a eso corresponde la frecuencia. Cuando nos dicen que la frecuencia es mayor, quiere decir que hay más ondas en menos tiempo.
Basándonos en eso, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Les repito la pregunta. En el esquema de la megazona Wi-Fi, el ingeniero sugiere utilizar dos grupos de ondas, en donde se observa que la frecuencia de las ondas del grupo 2 es aproximadamente 5 veces mayor que la del grupo 1. ¿Cómo serían las ondas de estas frecuencias? Yo creo que... ¿Puedo decirla? Ángel, ¿me puedes ayudar con la encuesta? Listo, ya envié la encuesta. Gracias. ¿Cómo puedo abrir la imagen de mensajes? Yo les compartí la imagen de por los mensajes, por si no pueden, no alcanzan a ver bien la que se le está compartiendo en la pantalla. Le hundes y ya, simplemente se abre. Si estás en el computador, se te despliega lo que es la aplicación de fotos del PC. Y si estás en el celular, simplemente pues se agranda un poco más y ya. Yo claro. Ok, chicos, veo que ya la mayoría ha respondido la pregunta y la opción ganadora fue la opción D y efectivamente esa es la opción correcta debido a que, como ya les había explicado antes, la, la frecuencia es la cantidad de ondas que se hacen en un segundo en un determinado tiempo. Al momento de ver aquí, podemos ver que de aquí a acá hay una sola onda, que es esta que está aquí, esta que estoy señalando. En cambio, aquí en aproximadamente el mismo tiempo, miren que hay una mayor cantidad de ondas, sin afectar la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es este parámetro que están viendo de este lado, que les voy a señalar. La amplitud es como tal la altura de la onda. Esto que ven aquí, desde el inicio, esta vendría a ser la amplitud, la altura de la onda. Dentro de la pregunta no nos están hablando de amplitud por ningún lado, por tanto, todas aquellas preguntas o respuestas donde se modifique la amplitud deberían descartarlas, como esta que está aquí y esta que está acá, porque en estas modifican la amplitud y este es un parámetro que no ha sido modificado dentro de la pregunta. Y nos quedaría la respuesta A y B. Si pudieron y la pregunta B y D, si observaron bien o y supieron y tuvieron la comprensión lectora y de lo que les expliqué anteriormente, se dieron cuenta que la frecuencia del grupo 2 es mayor, por tanto hay más ondas y por eso la respuesta D será la opción correcta. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? Sí, esa está clara. Sí, prueba la segunda, por favor. Vea la otra, perdón. Ok, ahora nos vamos con... En una encuesta aplicada a la población se resaltó que dibujar en el esquema la conexión entre las antenas es una fortaleza en la comunicación y propuesta en la megazona Wi-Fi. La pregunta dice, ¿por qué tenemos que mostrar la conexión entre las antenas es una fortaleza en la comunicación? Les dejo unos minuticos para que puedan responder la pregunta
y en el caso de que no hayan entendido puedan volver a leerla. Ok, muchachos, creo que el tiempo ya ha sido suficiente y la respuesta ganadora dicha por ustedes es la opción D. La opción dice porque ilustra cómo pueden conectarse varias poblaciones entre sí y con una señal muy estable. El fin que nos está haciendo esta pregunta como tal es al momento de hacer la ilustración, el por qué se hace la ilustración. Y esta es más que todo una pregunta de intención, ya que podemos identificar que o sea, que como tal la intención es decir por qué estamos haciendo esto y cómo lo vamos a hacer. Si nos vamos a el esquema de la gráfica, aquí podemos observar cada una de las interacciones entre las antenas electromagnéticas y la señal de fibra óptica. Yo creo que esta pregunta es bastante clara y si alguno tiene algún tipo de duda con respecto a ella, podría decirme, por favor. ¿Ninguno tiene dudas? No, porque está claro porque nos pregunta por qué mostrar la conexión entre las antenas es una fortaleza de la comunicación. Entonces nos da a decir que a la movió. Sigue, sigue. Entonces podemos deducir que por medio de la ilustración, como pueden conectarse varias en la población entre sí y como buena señal. Entonces podemos entrar a deducir que por medio de esa ilustración podemos saber por qué se fortalece en la comunicación. Ok, muchas gracias por tu participación y ya ese sería un complemento de lo que les expliqué anteriormente, por tanto, esta respuesta está clara. Ok, seguimos con la número 48 y en esta me gustaría que alguno de ustedes me ayudase leyendo la pregunta. ¿Quién quiere participar? Chicos, Yo quiero participar. bueno Alejandro, puedes comenzar. Al momento Listo. al que necesites bajar a leer, yo te ayudo bajando la pantalla. Vale, entonces dice 48. La metamorfosis en los insectos pueden seguir uno de los dos modelos descritos a continuación. Modelo uno, de crecimiento gradual, en el cual el insecto, en sus primeras etapas de vida,
es muy similar a los adultos. Modelo 2 con transformaciones bruscas en el cual las larvas son diferentes a los adultos y existen una fase intermedia o popular entre la larva y el adulto. A continuación se muestran los dos modelos, modelo uno y modelo 2. ¿Ok? En estos modelos podemos observar cómo de un huevo sale un insecto el cual tiene ausencia de alas, luego evoluciona hasta la presencia de alas y por último crece hasta un adulto. En el modelo 2 podemos ver cómo un huevo en el primer modelo, perdónenme la interrupción, en el primer modelo se observa de cierto modo una línea de crecimiento lineal, en el cual seguimos una, por decirlo así, una etapa detrás de la otra, donde se ve que claramente todo esto es un solo insecto. Cambio en el modelo 2 en el que seguimos huevo, larva, pupa y adulto, podemos ver que esta sección que está aquí, que será la larva, no se parece en nada al adulto, porque sufrió un proceso llamado metamorfosis, que es un proceso biológico en el cual los, los insectos lo que hacen es hacer un recubrimiento de sí mismos para poder tener una evolución hacia su etapa adulta, ¿verdad? Ahora seguimos con la pregunta, Alejandro. Vale, entonces dice, ¿a qué modelo pertenece el tipo de metamorfosis que tienen las mariposas? A. Al modelo uno porque la mariposa mantiene su forma en todas las etapas del ciclo de su vida. B. El modelo 2 porque en el ciclo de vida de la mariposa existen transformaciones drásticas. C. Al modelo uno porque las alas de la mariposa aparecen en estadios intermedios. D. Al modelo 2 porque el ciclo de vida de la mariposa inicia en una fase de huevo. Ok, chicos, les doy unos minuticos para que puedan responder la pregunta. Listo, ya ellos tienen la votación. Ok, chicos, creo que ya el tiempo fue suficiente y la pregunta que ustedes escogieron como opción correcta fue la opción B. Muy bien, ya que como les había explicado anteriormente, existen dos tipos de modelos al momento del crecimiento de insectos, en el cual se pasa en el modelo uno por un ciclo de vida lineal en el cual se mantiene todas sus etapas de vida, todas sus formas se mantiene de la misma forma. Y en el modelo 2 en el cual sufre algo, un proceso que se llama metamorfosis en el cual sufre un cambio drástico. Creo que en esta pregunta no hay ningún tipo de dudas o si hay alguna, por favor, podrían decirme. Chicos, ¿puedo pasar a la siguiente? Que me puedes repetir un momentico que no puedo escuchar bien. Que la pregunta como tal que se decanta como ganadora es la pregunta B, que dice al modelo 2 porque el ciclo de vida de la mariposa existen transformaciones drásticas.
Esta es la pregunta correcta, ya que como se plantea en este modelo, el modelo uno se mantiene, el insecto mantiene su forma en todas sus etapas de vida, viendo cómo desde que es un, por decirlo así, está en su forma más entrana, en su etapa más temprana de vida hasta que es un adulto, su forma es reconocible y mantiene la misma con ciertos cambios que indican una fase de adultez, por lo cual que sería tamaño más grande, en este caso, presencia de alas. En cambio, en el modelo 2 aunque se comienza de la misma forma que el primero, con un huevo, de este huevo no sale directamente el insecto, sino que sale una larva, la cual después sufre un proceso de metamorfosis en el cual tiene cambios drásticos en su cuerpo hasta poder llegar a su fase final o fase adulta, que sería en el ejemplo que nos están dando acá, un mosquito. Esa será la explicación de la pregunta y si tienen alguna duda, podría seguir a la siguiente. ¿Puedo? Sí, todo claro, gracias. Ok. Vamos con una pregunta de química. Nos dice, en un laboratorio, miren, no, perdonen chicos, tenía que seguir a la pregunta 49 y me salté a la 51. Sorry. Dice, Pedro dejó una fruta al aire libre para ver cuánto tardaba en descomponerse. Los días pasaban y seguía sin descomponerse totalmente. Entonces planteó la hipótesis de que todos los cambios químicos necesitan de varios días para que ocurran. Al otro día leyó en un libro de ciencias lo siguiente. Es fundamental controlar la velocidad de las reacciones químicas ya que existen varios factores que la afectan, como la concentración de los reactivos, el tamaño de la partícula, la temperatura y los catalizadores, entre otros. Teniendo en cuenta la información anterior, la hipótesis planteada por Pedro es compatible con el fenómeno observado y la información del libro. Ok, les dejo unos minuticos para que lean y den su respuesta en en la, ahí, en la encuesta. Ángel, ¿podrías ayudarme habilitando la respuesta, la encuesta, por favor? Ya está Gracias. listo. Ok, chicos, creo que podemos seguir en la respuesta de la pregunta. Y la pregunta o la respuesta que se decantó como la ganadora es la opción D, que dice no es compatible porque se puede generalizar que todos los cambios tardan varios días desconociendo la información del libro. Lo felicito ya que esta es la respuesta correcta, debido a que, como se nos menciona ya en el contexto,
No todas las reacciones químicas suceden en el momento, o sea, suceden al mismo tiempo o en el mismo tiempo, lapso de tiempo, ya que dependen de factores como la concentración, el tamaño, la temperatura y otros como la presión atmosférica. Todos estos factores pueden influir en que, en el caso que nos dan, la descomposición de una fruta tarde más o menos tiempo. Un ejemplo que les puedo dar es cuando se está en un lugar frío y en un lugar cálido. En un lugar frío, a haber menos temperatura, la temperatura funciona como un catalizador y por eso en los lugares calientes la fruta tiende a descomponerse de una manera más rápida que en los lugares donde hace frío. Esto nos podría demostrar que la hipótesis planteada por Pedro no es compatible, ya que él está generalizando, como nos dice la respuesta, y no podemos generalizar este tipo de eventos, ya que dependen de muchas cosas para que se puedan llevar o no a cabo. Si tienen alguna pregunta, podrían decirme ahora. Chicos, ¿puedo seguir? Todo está claro. Ok, gracias Alejandro. Vale. Seguimos con la pregunta número 50. Dice que el cuero cabelludo se compone de una parte fibrosa ya formada de queratina, que es el cabello o pelo, y una parte celular. En las células capilares sucede la división celular solamente mediante el proceso de mitosis. Estas nuevas células secretan fibras de queratina como se muestran en la figura. ¿Qué papel específico cumple la mitosis en el pelo? A. Permite la variabilidad genética del pelo mediante la recombinación. B. Produce células madre a partir de una fibra de queratina. C. Permite el crecimiento de pelo al aumentar las células del folículo. Y D. Produce células con diferente número de cromosomas. Lo voy a dejar un momento para... Bueno, les voy a explicar una cosa antes. Y es que aquí donde se ve esta parte de aquí, esta es la célula. Esta célula lo que hace es secretar y formar filamentos de queratina, que es lo que nosotros conocemos aquí como cabello, que es lo que crece en nuestra cabeza y en otros lugares donde tenemos vello corporal, por ejemplo, pueden ser los brazos, las piernas, en el caso de los hombres, la barba. Y esa sería como tal la explicación que sucede a través de mitosis. Les voy a dar los minuticos para que puedan responder la pregunta. Ok, esta pregunta la respondieron bastante rápido y vamos a intentar utilizar el método descarte, ya que puede que algunos aquí no conozcan bases como lo que son la mitosis, es una posibilidad. Por tanto, me gustaría enseñarles el método descarte. Aquí tenemos que comprender lo que nos están preguntando. Primero nos están preguntando por función de de un suceso que se llama mitosis. Ahora nos están diciendo la composición del cuero cabelludo, que es una parte fibrosa, que es la queratina, que son estos filamentos de acá que conocemos como cabello o vellos, y la parte celular, que ya se la señalé anteriormente, que es esta que está aquí. Ahora, si nos vamos a la pregunta, dice que
La mitosis permite la variabilidad genética del pelo mediante la recombinación. Esta respuesta está descartada, ya que no nos está hablando por ningún lado de genética, tampoco nos está hablando de variabilidad, ni mucho menos de una mutación o cambio en la composición celular, ya que la mitosis es cuando la célula madre se divide para poder tener dos células hijas que son idénticas al original, ¿verdad? Por eso aquí no puede haber variabilidad. Ahora vamos con la D. Siguiendo la lógica de lo que nos dice de lo que les expliqué de la opción anterior, aquí nos dice que las células que porque las células son con diferente número de cromosomas. De nuevo. em, de nuevo les digo, como ya les reiteré anteriormente, la mitosis es un proceso en el cual las células lo que hacen es dividirse para tener dos células hijas idénticas a la original. Si yo en la célula original tenía 23 pares de cromosomas, en las dos hijas va a haber en cada una 23 pares. Por ello, no puede haber un número de cromosomas diferente. Por eso esta opción también está descartada. Ahora vámonos con la que nos quedan, que es la B y la C. La C fue la ganadora, es la que voy a explicar de último. Y nos dice que la B, que es que produce células madre a partir de una fibra de queratina. Esta pregunta, cuando uno la lee por encima, podría uno pensar que está correcta, pero si nos detenemos a leer bien, nos dice que la fibra de queratina es la precursora de las células madre. Eso es completamente erróneo, ya que las células madres son las que producen la queratina. Por esto, esta pregunta también la podemos descartar y nos deja como opción correcta la opción C, que dice que permite el crecimiento de pelo al aumentar las células del folículo. Si aumentamos el número de células del folículo, podemos aumentar la cantidad de filamentos que se producen de queratina para formar el cabello. Esto también puede, por decir, cuando uno tiene una menor cantidad de células, se puede decir que el cabello es más fino o si tiene mayor cantidad de células, el cabello es más grueso. Ya eso sería otra parte en la que no quiero enfatizar, es solamente un dato. Y sí, para ya finalizar con esta pregunta, la opción correcta sería la opción C. Vamos con la pregunta número 51, que dice que esta ya nos vamos a química. Dice, en un laboratorio miden la solubilidad de dos solutos a distintas temperaturas y obtienen los resultados de la siguiente tabla. Aquí podemos ver la variable, que es la solubilidad de cierta cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de agua. Tenemos la solubilidad a 10 grados Celsius, a 20 grados Celsius, a 50 y a 100. Y tenemos el soluto 1 y el soluto 2. Bien, de acuerdo con la tendencia de los datos, al aumentar la temperatura a 120, ¿qué ocurrirá con la solubilidad? Antes de seguir con esto, la solubilidad es, por decirlo así, una medida con la cual se tiene por decirlo así, se mide la cantidad de partículas y el tiempo que se necesita para que o cierta sustancia o soluto se disuelva en un solvente o disolvente. Aquí podemos observar que en la opción uno la solubilidad es menor y en la opción 2 la solubilidad es mayor. Por tanto, si aquí agregáramos otro factor que fuera 120 grados, ¿qué pasaría con estos resultados X y Y? ¿Ya podemos contestar?
Sí, pueden utilizar la encuesta. Listo, más. ¿Ok? Em, la respuesta que ustedes escogieron la mayoría fue la opción C, la cual dice aumenta para los puntos uno y 2. Si nos vamos a los principios de la predicción, nos dice que nosotros podemos decir, inferir cuál podría ser el resultado siguiente a partir de datos anteriores. Nuestros datos anteriores vendrían a ser estos que están aquí. Y nos damos cuenta que a medida que va aumentando la temperatura, o sea que pasa de 10 a 100, va aumentando la solubilidad. Eso lo podemos ver tanto para el soluto 1 como para el soluto 2. El soluto 1 comienza con una solubilidad de 8,5 y termina con una de 12,7. Y el número 2 comienza con una solubilidad de 195 y termina con una solubilidad de 140. Si nos basamos en los datos anteriores, podemos decir que si a medida que aumenta la temperatura, también va a aumentar la solubilidad. Por tanto, la opción correcta sería la opción C. ¿No tienen ningún tipo de pregunta o duda sobre esta respuesta? No, porque en todas deja clara que en todo momento está aumentando, así que sería más como por lógica que en la siguiente va a aumentar también en ambas. Eso creo yo. Bueno, efectivamente, esa sería una justificación para esta pregunta. Y ya son las 7:09, chicos. Dijimos que íbamos a estar a las 7 hasta las 7:10. Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes me digan qué tal les pareció la clase. Chicos, ¿alguno le gustaría decirme sus Profe, pues la clase en opiniones? general estuvo diferente. Ok. Excelente, excelente, muy Profe, buenas yo, explicaciones. 10 a 10. profe, Sí, dime.
Profe, la clase estuvo súper chévere, pudimos entender muchas cosas, la verdad, más que todo algunas eran como de lógica y razonamiento, y pues la verdad estuvo súper chévere, solo me equivoqué como en dos, y eso que fue porque, no sé, me descuidé un poco. Bueno, te recomendaría para la próxima no descuidarte y atenderte, leer mejor. No leer por leer, sino como detenerte a leer y comprender lo que estás leyendo, que ese es un consejo que les doy para todas sus pruebas en el ICFES, atenderse a leer bien. Ok, chicos, espero que les haya gustado la clase. Eh, Majo, Gracias por, dígame. sí, pues ahorita voy a decir unas palabritas antes, entonces pues no se salgan aún. Ok, ok. Lo que les quería decir es, gracias por estar aquí en la clase, por prestar atención, por sus participaciones y por sus comentarios. No, profe, gracias a usted, porque gracias a usted entendí, bastantísimo. Muchísimas gracias, Majo. Bueno, por otro lado, bueno, ahorita están hablando con Ana de Lumen y pues para recordarles que esta semana pues vamos a tener varias actividades. Hoy, por ejemplo, Majo estuvo dando su primera clase acá en Lumen, pues estamos mirando qué tal. Y pues mañana, sí, mañana vamos a tener lectura crítica, entonces para que estén súper pendientes. Y el jueves vamos a tener inglés, entonces para que estén atentos ahí en el grupo. Recuerden que ya iniciamos con calendario A este sábado, entonces para que los que se quieran inscribir estén súper atentos porque de verdad que esas clases son muy buenas. Digamos que estas clases gratuitas son pues bastante enriquecedoras, pero no se comparan de verdad con el Prediction completo, que esas ya son clases todos los días, de lunes a viernes, 2 horas diarias. Y hasta hoy vamos a tener la preventa, entonces para que lo tengan en cuenta y pues de verdad espero que esta clase les haya servido mucho y espero verlos también en el Predicfest, niños. Alejandro, cuéntame. Y nada, ustedes ya hicieron el mini simulacro anterior. Yo quiero ver si han estado pendientes en el grupo. A ver, los leo. ¿Quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho? Sean sinceros. No importa si no lo han hecho, pues yo quiero ver más o menos cómo estamos. El mini simulacro que enviamos el anterior. Rafa, ok. Soy nueva, entonces supongo que no lo has hecho. ¿Y los demás sí lo hicieron? Ok, El, el mini simulacro aún no porque recién entré, pero aún se puede encontrar en el grupo o cómo podría ser. sí, está en el grupo. Sí, entonces, ahorita lo vamos a volver a enviar entonces porque veo que hay bastantes nuevas. No Sí. lo hice, ¿pueden volverlo a enviar? ¿Qué materia era? Es inglés, si no estoy mal. Esto, una Entonces, pregunta así como fuera de contexto. ¿Qué significa lo de calendario A y calendario B? calendario A son las personas que van a presentar el ICFES ahorita en julio 26. Calendario B ya lo presentaron ahorita el 15 de marzo. Entonces ahorita ya va a empezar la preparación para los del próximo calendario A. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ustedes presentan el ICFES ahora en julio o si lo presentan, por ejemplo, en el próximo año y quieren empezar a prepararse de una vez, de verdad les va a servir muchísimo. Ya lo hiciste, Taliana. Bueno, ¿cuánto sacaste? ¿Cómo te fue? Y Mariana, ¿no lo has hecho? Bueno, tienen que ponerse las pilas, porque de verdad es muy bueno. Ustedes apenas lo entregan, les dice su puntaje, cuánto sacaron y eso. Entonces, para que lo hagan. Y sí. Entonces le voy a decir a Mari que lo vuelva a enviar para que ustedes lo puedan hacer. Y les tengo una pregunta. ¿Les gustaría que hiciéramos como otra actividad para enviar otro mini simulacro de otra materia? Sí, podría ser de matemáticas. Ok. ¿Qué materia les gustaría? A ver, yo quiero ver en el chat qué materia les gustaría. Yo ya lo hice, presenté el Breakfast. Ok. ¿Cómo te fue? Pues, ¿te refieres al simulacro o al ICFES como tal?
Mm, sí, listo, ahorita lo compartimos, niños, para que lo puedan hacer. Profe, a mí me gustaría, ¿Te gustaría qué? profe, pues de Bueno, lo que estabas preguntando, a mí me gustaría matemáticas o lectura crítica. listo, listo. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta para hacer una actividad. Listo, matemáticas, inglés, matemáticas, ciencias, lectura, inglés, matemáticas sociales. No, mejor dicho, están súper variados. Yo creo que entonces vamos a pensar bien la actividad y les vamos a enviar una encuesta por ahí por el canal para que ustedes decidan qué materia, ¿listo? Y vamos a enviar el mini simulacro. Y nada, chicos, ya nos vemos mañana con lectura crítica para que estén súper pendientes y espero que tengan un bonito final de día y pues ya nos veríamos mañana. Y recuerden que la promoción de preventa es hasta hoy, del Prex, para que no se vayan a quedar sin ese descuento. ¿Qué ¿Listo, valor niños? tiene? Tiene un valor de 320.000 que va desde marzo hasta julio. Son como 3 meses y algo. Pero ahorita estamos en preventa y quedan 307.000 pesos. Es pago único. Porque, por ejemplo, en otros breakfast son 2 millones de pesos, 1 millón. Y miren que acá, pues, tratamos de que todos puedan entrar y damos precios más accesibles. Entonces, sí, hasta hoy es esa promoción. Y nada, chicos, espero que de verdad les haya servido la clase de hoy, que se lleven por lo menos algo que hayan aprendido. Y ya nos veríamos mañana. Chao, niños, que estén súper bien.